Esta homilía es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a intentar, con la ayuda de Dios, que esta homilía sea lo más clara posible, pues trataré de abarcar lo más que pueda en este tan corto tiempo. Créanme cuando les digo que podríamos dictar todo un seminario con una sola de las lecturas de este día, pues allí hay una mina de oro doctrinal, de conocimiento para el desarrollo de la fe. Está basada esta enseñanza en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos del 17 al 26. Vamos a comenzar por recordar que los fariseos eran un grupo de hombres que estaban comprometidos con el rescate de la tradición y la vigencia de la ley judía, perdida por tantos años de sometimiento bajo fuerzas imperiales como la babilónica, persa, griega y para el tiempo de Jesús, la romana. Estos, aun cuando en su origen tuvieron una buena intención, con el paso del tiempo establecieron un sistema legal paralelo respecto al que Dios había establecido. Ellos, intentando definir con exactitud cuál era la voluntad de Dios, la sobrecargaron, la torcieron, quitándole el enfoque espiritual, es decir, todo lo tocante al alma, al corazón, realzando solo los asuntos externos, cuidando más las apariencias que el sentir genuino. Jesús en ese momento se encontró por un lado con los escribas y fariseos, quienes daban tanto valor a los asuntos externos que terminaron por convertirlos en el patrón que indicaría quiénes eran justos y quiénes no lo eran, haciendo del anhelo más grande del ser humano, esto es, la comunión con Dios, la resurrección feliz de los muertos y la entrada al paraíso, un asunto de puros méritos. Por el otro, Jesús encontró a una porción importante del pueblo que vivía con la esperanza que al llegar el Mesías prometido, éste establecería su reino terrenal, aboliría la ley de Moisés y establecería una nueva ley, es decir, un nuevo rey, un nuevo pacto y unas nuevas leyes. Teniendo a esos dos grupos entre su público, Jesús dice en el verso 17, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido». Jesús vino a cumplir la ley de Dios, no la falsa ley llena de estatutos y ordenanzas vacías de escribas y fariseos. Cuando el Señor habla de la ley y los profetas, no se está refiriendo solo a los 10 mandamientos. Él está incluyendo todos los 613 preceptos definidos en el Antiguo Testamento y que se han dividido en 3 grupos: ley moral, ley judicial y ley ritual. Nuestro Señor Jesucristo no solo cumplió a plenitud todo lo que la ley exigía, sino también lo que el Antiguo Testamento profetizaba respecto de él. Él no vino para eliminar, vino para cumplir, mostrando claramente cuán importante es la ley de Dios, cuán importante es su palabra. Todo aquel que sea discípulo del Señor, todo aquel que se llame cristiano, debe tener la palabra de Dios en el mismo lugar de importancia. En el verso 19 Jesús nos dice, «El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos». ¿Cuáles mandamientos se está refiriendo acá Jesús? Por supuesto, a los 613 que acabamos de mencionar, los que están incluidos en la ley moral, judicial y ritual, los que Dios ordenó y no los de los escribas y fariseos. Aquí el Señor golpea la base de la falsa religiosidad farisea. Él les dice, si no viven según la ley de Dios e inducen a otros a hacer lo mismo, es decir, a vivir fuera de la ley de Dios, entonces serán los menores en el reino de Dios. Sea quien sea maestro, pastor, presbítero, obispo, si deja de cumplir los mandamientos del Señor, aun cuando desde el púlpito, del ambón, del atril, de la cátedra, diga otra cosa, con su forma de vivir estará enseñando, promoviendo e induciendo a otros a hacer lo mismo. Esto era precisamente lo que los escribas y fariseos hacían, y por eso el Señor los llamó hipócritas. Estos, sentados en la cátedra de Moisés, podían citar las Escrituras, citar a los profetas o a antiguos y reconocidos doctores de la ley, pero vivían alejados de sus enseñanzas.
Así hay quienes ahora mismo citan las escrituras, citan a los padres de la iglesia, citan a San Agustín o a San Ambrosio, pero sus vidas no son para nada parecidas a las de ellos. La ley de Dios no debe ser menospreciada. Si a alguno no le interesa o no la valora, si no le da la importancia de vida, deberá reconocer allí en su interior que algo no está bien. La palabra de Dios debe ser nuestro manual de fe y conducta. Ella indica el camino, demarca los límites, establece las reglas. Reglas que son absolutas, no relativas. Reglas que no dependen o se ajustan o cambian según el criterio o interés del observador. No dependen de la cultura o de la época. Son eternas, tanto para hombres como para mujeres, hasta el fin de los tiempos. Sabemos que la gente moderna y sofisticada critica la palabra de Dios. Algunos la llaman anticuada, desactualizada y la desechan. No le prestan la mínima atención. Otros quieren reinterpretarla y ajustarla a la sociedad de hoy, a la del siglo XXI, dejando lo que les sirve y quitando lo que les incomoda. Pero la verdad que se esconde detrás de todo este pensamiento o ideología es que su manera de actuar y de vivir, sus deseos, chocan con lo que el único Dios verdadero demanda y exige. El ser humano quiere llamar, y de hecho lo hace, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Disfrazan con términos rimbombantes lo que Dios llama pecado para que no golpee las conciencias, para que no los avergüence. Ocultan tras una cortina de humo, aplicando lo que llaman neuromarketing, la maldad y la perversión. Así es como se llega, por ejemplo, a cambiar la palabra aborto por interrupción del embarazo. Ahora no es asesinato de un ser humano en el más grande estado de indefensión. No, ahora lo llaman derecho a elegir libremente, haciendo ver que este terrible crimen que están cometiendo es algo así semejante a cuando una persona va a un restaurante y se para frente a la jaula de las langostas que están vivas y elige cuál de ellas irá al agua que hierve para servir de alimento. La palabra de Dios establece el patrón. Es la plantilla que Dios usa para conformarnos a su imagen, a su forma de pensar y hacer. Quien no tiene la palabra de Dios de esta manera, como patrón, como plantilla, como molde, con toda seguridad se amoldará a la forma de pensar de esta sociedad y terminará conformado a la imagen de ella, que vive en franca oposición a Dios. Si tú que me escuchas estás más cómodo y a gusto viviendo conforme al patrón y a las normas que dictan esta sociedad que bajo el patrón que Dios ha determinado, entonces debo decirte con toda responsabilidad que algo no está bien en ti. Y te lo muestro con estos textos bíblicos. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama mi palabra, me ama a mí. Y uno más, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. En el temible verso 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya sabemos cómo era la justicia del escriba y del fariseo. Se basaba en métodos, en formas y en ritos que habían sido vaciados de espiritualidad, convirtiéndolos en representaciones teatrales, en puras apariencias. Ellos podían lavarse las manos con solemnidad, pero mentían. Usaban bellos ornamentos litúrgicos y ropas deslumbrantes, pero eran malintencionados y desvergonzados. Cantaban melodiosas alabanzas a Dios, pero se creían superiores. Ofendían, humillaban a la persona común y nunca pedían perdón. Oraban bellas y largas oraciones, pero acosaban a las mujeres y se aprovechaban de las viudas y de las desamparadas. Para ellos era más importante cumplir con las disposiciones exteriores de la ley cultural que con su significado espiritual. Preferían las apariencias de la ley moral al amor que era su trasfondo. Solo querían ser vistos y reconocidos por los hombres y no por el santo y único Dios verdadero. Jesús continúa en el verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio,
y cualquiera que le diga fatuo, estúpido o lo maldiga, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ves cómo es de elevado el patrón, la referencia, el modelo que Dios nos muestra? Muchos podemos decir, yo no he matado a nadie, pero ¿habrá alguno que diga que nunca se enojó, ofendió o maldijo a alguien? Estoy seguro de que no. La iglesia ha dejado de lado el rol profético, ha dejado de recordarle constantemente a los creyentes que Dios es inmenso, sublime y santo, y que exige nada menos que santidad. Sed santos como yo soy santo, dice su palabra. Los profetas eran la voz de Dios que llamaba a ajustar el rumbo, a no perder el camino, a no alejarse de la ley de Dios. Pero es común escuchar a la gente decir cosas como, no soy malo, yo no robo, no he matado a nadie, no envidio a la mujer o al marido de nadie, cumplo con las leyes del país, como si eso fuera suficiente. ¿Acaso usted que está pensando así no me escuchó? ¿No escuchó lo que dije? El que se enoje con su hermano, el que lo ofenda con palabra, será culpado en el juicio, y el que lo maldiga quedará expuesto al infierno. Tal vez alguno de ustedes no esté de acuerdo y diga algo como, no, yo no creo, eso no puede ser así, eso es fanatismo. Y es justo allí donde está el gran peligro. Quien no cree las palabras del Señor no solo lo menosprecia, sino que intencionalmente o no, establece su propio sistema legal y establece su propia justicia según su propio patrón, tal cual lo hacían los escribas y fariseos. Es terrible, por engañoso, este propio patrón tiende a usar un sistema comparativo, pero que en lugar de compararse con Cristo, que es el perfecto modelo, lo hace con otras personas. Por lo general, considera a otros para compararse que seguramente son peores que él. Permítame esta ilustración que tomé de un gran predicador. Un hombre es presentado ante su juez. Ha sido detenido infraganti cuando arrebataba una cartera a una dama. El juez le pregunta, ¿cómo se declara? Y este responde, inocente, señor juez. Inocente, pero te atraparon infraganti. Además, hay un video de seguridad que muestra todo lo acontecido. Desde que te acercas a la víctima, el arrebato de su cartera, tu intento de huida y la inmediata detención por parte de la policía. ¿Cómo dices que eres inocente? El acusado entonces responde, su señoría, lo que pasa es que hay un tipo al que llaman el pitbull. Ese tipo no solo atraca, ese tipo mata a la gente. El juez le dice, ok, gracias por la información, pero el que está ahora ante mí eres tú y no él. El hecho cierto que el otro sea peor que tú, que sea sus delitos muchos más grandes que los tuyos, para nada te exonera a ti. A él, de un momento a otro, le llegará su día y estará frente a mí para responder por sus propios delitos. Hasta aquí la historia. Te pregunto entonces, ¿entiendes que somos responsables ante Dios por nuestros delitos y pecados y que rendiremos cuentas individualmente ante el juez justo? Permíteme abrir un paréntesis en esta enseñanza. Si hasta aquí Dios ha tocado tu corazón, se presentará uno de dos escenarios. En ti digo, si nunca habías escuchado o entendido esto de la ley y la justicia de Dios, de seguro te preguntarás, ¿quién puede cumplir la ley de Dios? La respuesta es nadie. Entonces la siguiente pregunta lógica sería, ¿qué se puede hacer? Hacer como obra, te respondo, nada. Solo podemos acercarnos a Él para pedir misericordia y el perdón de nuestros pecados. También seguramente tendrás deseos de aprender y conocer cada día más de la palabra de Dios y querrás ser guiado por Él. Y cobrará vida entonces en ti esa palabra que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces ya no vivirás conforme a tu propia justicia, sino que serás dependiente de la justicia de Dios, que es producto de su amor, su misericordia y su gracia. De esta forma podrás entonces vivir una vida en paz delante de Dios. Pero en el segundo caso, si ya habías escuchado eso, entonces tu corazón seguramente estará ardiendo. Harás una rápida evaluación de tu vida y serás impulsado por el Espíritu Santo de Dios a colaborar con más fuerza en el proceso interminable de santificación,
a sabiendas que sin ella nadie verá al Señor. Cierro el paréntesis. En el verso 23, si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Présteme mucha atención. Toda ofensa que hagamos a Dios y a los hombres es pecado. Y el pecado vulnera nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con Dios. Nadie se puede presentar ante Dios si no se ha reconciliado con Él. Dios nos amó aún cuando estábamos inmersos en delitos y pecados. Él nos sigue amando, pues es fiel y su fidelidad no depende de nosotros. Él nos amó tanto que dio a su propio Hijo en rescate por muchos. Ese amor inmenso que nos trajo el perdón de nuestros pecados, la justificación, el restablecimiento de la comunión con Él, solo puede ser efectivo en quienes a su vez aman, piden perdón y perdonan. Como ves, nadie puede presentarse ante Dios si no ha tenido el mismo gesto de amor y reconciliación, pero con su hermano. No solo debemos perdonar, como claramente enseña el Padre Nuestro, sino debemos ser humildes y pedir perdón cuando hemos fallado a otros. Si le hemos ofendido, si le hemos causado algún dolor o tristeza, si no le hemos hecho justicia o cualquiera otra cosa. Esta ofrenda de la que habla Jesús es la ofrenda por el pecado establecida en la ley ceremonial y deja claro que para hacerla efectiva, es decir, para obtener lo que ese rito externo se esperaba, había una práctica interior que era indispensable. No importa quién te creas, lanza tu corona, tu tiara, tu orgullo, tu nombre, tu título al piso. Ven y pide perdón al que has ofendido, al que has herido, al que has humillado. Procura con diligencia el perdón y la reconciliación con tu hermano y luego ven a presentarte ante Dios a procurar de Él su perdón. Si no, todo quedará en un acto vacío, tal cual lo hacían escribas y fariseos. Al final, el Señor añade algo para confirmar lo dicho al principio, punto que hemos venido desarrollando. Si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Para reforzar y confirmar este punto y entender que hay que ser realmente diligentes en abandonar la justicia propia, es decir, esa justicia neofarisaica, nos dice en el verso 25, reconcíliate con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no te acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entrega al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué te puedo decir de este texto? ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús? Que lo hagas pronto, que lo hagamos ya, que no dejemos para luego la reconciliación con nuestros hermanos, que aprovechemos que estamos vivos, que transitamos el camino de la vida, pues va a llegar el tiempo que no podremos hacerlo. Termino esta enseñanza, esta homilía, con esto. La expresión del verso 26, que dice, de cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es un hebraísmo, una forma de expresión propia, típica de los judíos, que significa nunca. Allí no hay nada que brinde alguna esperanza de pagar la deuda en la otra vida. Hasta aquí la homilía de este día.